En esta clase vamos a hablar acerca de la seguridad industrial, qué es y por qué es importante. Hay una ley de higiene, seguridad ocupacional y bienestar, la 16998, que está vigente y alguna vez sufre alguna modificación, una actualización. Pero este asunto de la seguridad industrial es fundamental porque está destinada a proteger la vida y también está destinada a brindar todos los aspectos que en lo que seguridad se refiere a las personas que trabajan dentro de las obras y también a los usuarios, ¿sí? Entonces hay ciertas reglas y ciertas normas de cosas que se tienen que hacer y cosas que no se tienen que hacer. Hablemos acerca de los servicios higiénicos, de los baños. Bueno, lo normal es que en una instalación pueda existir baños, pero también dependiendo a la cantidad de habitantes, o perdón, de trabajadores, es necesario cierta cantidad de baños. Fíjense, cuando hablamos de cantidades pequeñas, entre 1 a 5, tiene que haber un inodoro para hombres, uno para mujeres, una ducha, ¿sí? Para ambos, y un urinario y un lavamanos. Si estamos hablando de hasta 10 personas, se espera que por lo menos haya 2 inodoros de cada uno, ¿no? 2 para hombre, 2 para mujer, y el resto a una sola pieza, ¿no? Ahora, si estamos hablando de hasta 20 personas, la cantidad de inodoro y de duchas y de urinarios también tendría que incrementarse. Ahora, en el caso de que estamos hablando de hasta 70 personas, fíjense, la cantidad de inodoros para mujeres es mayor, claro. De duchas, también 4, urinarios 5 y por lo menos 4 lavamanos. Entonces, esas son las disposiciones mínimas de acuerdo a la ley del decreto 16998 sobre la disposición de servicios higiénicos. Entonces, cuando se monta un campamento, ya en un proyecto grande, es importante cumplir con las estipulaciones y requisitos que implica esta ley. Así que es importante cumplir esto, ¿no? Aquí habla acerca de los ambientes que constituyen ser los baños, ¿no? Eh, los compartimientos o los ambientes que se van a utilizar para estos no pueden ser menores a 1,80, ¿sí? No pueden tener una altura menor a 1,80 y el espacio o la superficie donde se van a instalar a lo mucho no puede ser menos de 1 metro por 1,50. Entonces, esos son los tamaños mínimos. Esta otra tabla muestra la disposición de los comedores. Miren, un comedor básico de hasta 25 personas tiene que tener una superficie de 18,5 metros cuadrados. Ahora, si es que son más las personas que van a usar el comedor, por decir unas 500 personas, por lo menos tendría que ser de 92 metros cuadrados. ¿Sí? 92 metros cuadrados. Entonces, esas son las condiciones, ¿no? Ahora, a partir de 92 metros cuadrados, que es para 150 personas, tengo que añadir medio metro cuadrado por cada persona. ¿Sí? Por cada persona pasado 250. Entonces, si tengo 500,
por lo menos tiene que entrar unos 300 metros cuadrados, ¿no? Que puede servir como comedor. Entonces, grande, ¿no? Esas son las disposiciones para lo que es la seguridad industrial e higiene. Bien, vamos a ir viendo más tablas. En esta parte se nos habla de cuál es el equipamiento mínimo que tienen que tener los trabajadores. Ahí están las botas de goma, pero no es simplemente botas, sino que esos son como los zapatos de seguridad. Entonces, los zapatos de seguridad, a diferencia de cualquier zapato, ¿qué particularidad tienen estos? ¿Qué particular tienen los zapatos de seguridad? ¿Qué tienen de especial? Su punta de acero, Inge, y Es su cuero. punta de acero, ¿no? Y por lo general tienen una caña un poquito más grande que protege los tobillos. Pero la punta de acero es esencial, ¿no? Porque se pueden caer objetos contundentes o pesados en los pies, en los dedos. O quizás, eh, imagínense que alguien está cargando algo y resbala y cae en los pies, ¿no? Entonces la parte más sensible son los dedos. Estos tienen que estar protegidos. Después están los guantes, que podrían ser de cuero, de goma. Es importante. Los cascos, imprescindible. Siempre tiene que haber un botiquín básico con los insumos necesarios como para sanar cortaduras y cosas por el estilo. Eh, Botiquín de seguridad, ya hemos dicho, overall o ropa de trabajo, los tapaoídos, protecciones auditivos y el cinturón de seguridad o el arnés, como se llama, cuando se utilizan los andamios. También hay respiradores, antiparras y demás, ¿no? Aquí falta algo que es importante, que son los lentes de seguridad. Entonces, con todo este material, ya uno se puede sentir protegido y puede trabajar de forma segura. Sin embargo, hay ciertos trabajos en los cuales uno puede estar implicado donde necesita alguna protección adicional. Por ejemplo, si está utilizando una máquina que hace chispa y demás, eh, por ejemplo, el soldador, ¿no? Uno está trabajando con el equipo de soldadura, necesita un casco protector, ¿no? Para la chispa de la soldadura. Algunos se ponen como un mandil de cuero cuando van a utilizar la moladora o van a soldar. Si van a utilizar un percutor u otro tipo de máquina que hace mucho ruido, podrían utilizar los protectores auditivos. Guantes de cuero cuando se va a tocar cosas calientes y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, siempre hay algún equipo que puede ser adicional para la protección. Bueno, lo que se ve en la actualidad y lo que es más común es que muchos trabajadores suelen improvisar, ¿sí? Improvisan todo, eh, ni siquiera tienen seguridad cuando trabajan en altura. Algunos pueden sufrir descargas eléctricas por una mala planificación del trabajo. Pueden sufrir accidentes con
con elementos eléctricos o máquinas eléctricas y cosas así. Entonces, es siempre bueno que las personas que van a utilizar herramientas que puedan introducir o ocasionar algún riesgo, estén informadas de los riesgos y, bueno, tengan experiencia en saber cómo utilizar este tipo de equipo, ¿ya? Pongamos un ejemplo, ¿no? Uno se propone utilizar el saltarín, ¿no? El compactador manual, pero si uno no tiene la suficiente experiencia ni la fuerza, ¿no? Para manejar esto, podría ocasionarse un accidente él mismo o podría ocasionar un accidente a otra persona, ¿sí? A veces cuando no se utiliza, por ejemplo, el cinturón de seguridad, uno puede sufrir caídas. Hay también el cinturón para herramientas, porque no podemos tener todo el tiempo las herramientas en la mano. Es necesario utilizar las manos para agarrar cosas, para subir, bajar. Y si las herramientas están ahí, las colocamos en un lugar de altura y es muy fácil que esa herramienta pueda caer, ¿sí? Desde ahí arriba y pueda golpear a alguien que está abajo. Entonces, en vez de colocarlo en un lugar de altura que pueda caerse, es mejor colocarla en el cinturón de herramientas. O sea, no dejar nada que pueda caerse, sino más bien tener uno con bajar y subir o tener uno la herramienta en su lugar correspondiente. Bien, entonces incluso cuando uno está subiendo una escalera y no alcanza un lugar, puede intentar hacer ciertos malabares en la escalera que puede resultar peligroso. Incluso dentro de las reglas no está permitido subir a una escalera hasta el último peldaño. Siempre tiene que subir hasta el antepenúltimo, o sea, dejar 2 peldaños libres y ese es el límite. No puede subir más de 2 peldaños antes. Eso por las normas de seguridad. Bien, entonces hay una serie de reglas y consejos que se tienen sobre diferentes tareas, sobre el uso de herramientas y equipo, ¿no? Dentro de una construcción. En algunas empresas que ya son grandes, lo primero que se hace antes de trabajar es una reunión informativa, bueno, donde en primer lugar se habla de lo que se va a realizar ese día con respecto al trabajo y se habla de algunos consejos sobre seguridad, una pequeña charla sobre seguridad. Por ejemplo, si ese día se va a trabajar con mezcladora y se va a subir material mezcla, ¿no? Con una pluma, un guinche y demás, se habla de los posibles riesgos o accidentes que podrían ocurrir al realizar ese trabajo. A lo menos si se va a usar amoladora, la sierra circular, el compactador manual y demás, ¿no? Entonces, todos escuchan esa instrucción y bueno, por lo menos tienen en la mente cosas que deben y no deben hacer, ¿sí? Ahora, normalmente cuando las empresas se organizan a trabajar de esa forma, no está permitido llegar tarde. Entonces, personas que llegan tarde no pueden entrar a trabajar. Uno, porque se pierden esa instrucción de seguridad y al no conocer esa información sobre la seguridad, ellos mismos pueden resultar ser un peligro, ¿sí? Un peligro para los demás. Entonces, la regla es de que personas que llegan tarde y no han escuchado esta charla de seguridad, es mejor que no entren a trabajar porque podrían resultar ser una amenaza, ¿no? Una amenaza.
Bien, veamos un poquito más sobre el esquema de la organización de una empresa, ¿no? A ver, veamos un poquito más. Aquí tendría que haber un esquema, pero no lo han puesto. Pero aquí hay el detalle escrito acerca de este esquema. Bueno, este esquema empieza con lo que es la gerencia, ¿sí? Entonces, la idea de la gerencia eh, nos hace entender a la parte que dirige o es responsable, ¿no? De la obra, ¿ya? Aquí utiliza un término que se llama representante legal. ¿Qué quiere decir eso? Ser representante legal. A ver, ¿quién podría explicar qué es representante legal? ¿Qué entienden por representante legal? Es como decir el dueño de la empresa, Inge, de la No, empresa constructora. el Cristian nos va a explicar qué es representante legal. No está el Cristian. A ver, Carlos, ¿quieres decir algo? El que firma el contrato con la entidad Bien, encargada y contratante, porque si es unipersonal la empresa, entonces es solo uno, pero cuando es una SRL, entonces son varios, pero tienen un representante legal, pueden ser 3 o 4, y eso, entre ellos nombran un representante legal y ese es el que se encarga de todos los trámites bien. en caso Entonces, de contratación. es el que figura legalmente en todo lo que tiene que ver con los asuntos legales. ¿Sí? A él es el que le pagan, él es el contacto legal, ¿no? De la empresa con respecto a la entidad contratante, ¿no? A él le pagan, él firma el contrato, a él le hacen juicio y todas esas cosas, ¿no? Entonces, ese resulta ser el representante legal. Por lo general, en la práctica, cuando las empresas no son muy grandes, el gerente general suele ser el representante legal. ¿Por qué? Porque él es el que cobra, ¿no? El cheque es emitido a su nombre, así que por lo general suele ser el gerente general, ¿no? Entonces, en otros consorcios donde hay varios jefes, se puede nombrar a uno, ¿no? Con cierta documentación de poderes y demás, con límites, ¿no? Del representante legal para poder, el que toma la delantera en el ámbito legal, ¿no? De la empresa. Bien, después está los departamentos de relaciones públicas, está el departamento legal, ¿sí? Después está el departamento de contabilidad. Una empresa siempre tiene los contadores. No se puede manejar todo al bolsillo o todo en la billetera. Siempre tiene que haber el asunto de los impuestos. ¿Ya? Vamos a ver más adelante que cuando se empiezan a ejecutar obras, las entidades contratantes suelen pedir garantías, boletas de garantías. Y estas boletas son de porcentajes de montos económicos de acuerdo al monto de contrato. Y bueno, tiene que haber un departamento de contabilidad que pueda hacer un seguimiento a los desembolsos y a los gastos o inversiones que implica una obra, a este asunto de las boletas y llevar una contabilidad general
a fin de poder pagar impuestos, ¿sí? Los impuestos son importantes, ¿no? Y el departamento legal es el que analiza los contratos y asesora cuando la empresa se ve sometida a controversias que se pueden resolver de la forma legal. Cuando hay rescisión de contratos, incumplimiento o vienen sanciones económicas, entonces tiene que haber un departamento que se encarga de la parte legal, ya en una empresa, abogados por lo general. También está departamentos que se encargan del estudio de obras, presupuesto, la parte técnica. Está la parte de la dirección de obra, quien está a cargo de la obra en sí. La gerencia no está a cargo de la obra, ¿no? Sino la parte de la dirección de la obra. Y esta se encarga de poder realizar la ejecución de todo el trabajo. Entonces, es todo una jerarquía donde cada departamento puede realizar cierta tarea u obra específica y cuando todo funciona adecuadamente, entonces las obras pueden marchar bien. Entonces eso es importante que se conozca, ¿no? Ahora, en el caso de empresas más pequeñas, no se puede ver estas diferencias. Ya directamente está el gerente, el que se encarga de la obra y el contador que puede ser fijo o puede ser externo, ya que solamente pueda venir cuando haya que mover documentación y después no. Entonces, no es muy común las empresas grandes aquí en el medio, así que no siempre se ve este tipo de administración, ¿no? Pero sí es importante que lo podamos conocer. Bien, ahora entremos en materia, ¿ya? Aquí el capítulo 2, vamos a hablar acerca de la dirección, por una parte, y otra parte, lo que es la supervisión de obras. Así que vamos a empezar hablando de algunos términos que son propios de la construcción, ¿no? Hablemos acerca del contratista. ¿Quién es el contratista? Según este párrafo. ¿Quién es el contratista? A ver, ¿quién es el contratista según el inciso A? ¿Mm? ¿Podríamos decir que el contratista es el representante legal? ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué opinas tú, Pablo? Representante legal, dijo, ¿no? Sí. No lo veo de esa forma, ingeniero. Jessica, ¿qué dices tú? ¿Será que el contratista es el representante legal? Sí, Inge, porque es el dueño de la empresa. Si fuera una empresa constructora, yo creo que sí. Él sería el representante legal porque es el que firma. Bien, ¿no? Entonces, el representante legal no necesariamente es el dueño de la empresa, ¿ya? En la práctica resulta ser eso, ¿no? Pero no necesariamente. Pero el representante legal es el contratista. Y el contratista está representado por quién dentro de una obra.
¿Por quién está representado el contratista? ¿Mm? Está representado por el superintendente o el director de obra. ¿Sí? Está representado por el director de obra, ¿no? Pero el contratista es el representante legal quien ha firmado y su representante en obra, porque él no puede estar todo el tiempo en obra, es el director de obra. En proyectos más pequeños está lo que es el residente, pero el residente no figura dentro del asunto legal. O sea que dentro de las leyes legales no figura el residente, sino que es algo que ha surgido por motivos prácticos. ¿Sí? El director de obra no siempre está en la obra, solo está una parte del tiempo, pero quien está continuamente en la obra es el residente. Entonces viene el director de obras, da instrucciones al residente, supervisa su trabajo y él se va y el residente se encarga de que se cumplan esas instrucciones. ¿Sí? O sea que el residente no figura dentro de esa jerarquía. No hay legalmente establecido ese concepto, pero es algo que en la práctica funciona, ¿no? Algunos de ustedes quizás cuando salgan de esta universidad o ya algunos de ustedes ya han empezado a trabajar de residentes o alguna vez han trabajado, así que más o menos se imagina lo que significa ser residente. Bien, ahora otro aspecto es el supervisor, la supervisión. Entonces el supervisor de obra representa a la entidad contratante. ¿Y cuál es su labor o cuál es su deber del supervisor? ¿Cuál es su deber